para el análisis va a participar el diputado de Comunidad Ciudadana, Saúl Lara. Reiteramos el tema, la coca y el narcotráfico. Adelante, Omar Gómez. Muchísimas gracias, Henry. Nuevamente agradecemos la gentileza del diputado Saúl Lara por acceder a este conversatorio sobre un tema que, está marcando agenda en la perspectiva de los hechos que se han suscitado, particularmente en la ciudad de La Paz y producto del tema de la venta, porque a la hora de la venta se habla de un mercado legal y otro eventualmente considerado ilegal. Desde esa perspectiva vamos a intentar entender el problema desde una dimensión técnica y una dimensión política. Diputado Lara, le reiteramos la bienvenida. A ver, intente aclararnos, la ley es taxativa en términos de interpretación sobre el expendio de coca en estos dos mercados. Se habla de Sacaba y el de Coca. Primero, buenas noches. El agradecido soy yo. Más bien reconocer que nos permiten compartir, interactuar en temas tan sensibles que van más allá, ¿no es cierto?, de una coyuntura gubernamental. El tema de la coca, el tema del narcotráfico son temas a estas alturas ya estructurales para nuestro país y para la sociedad boliviana en su conjunto. Ya cuando se estructuró en los años 90 la ley 1008, denominada Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, se había establecido dos áreas. Este es el espíritu, este es el contenido de esa ley, que ha sido modificada en los pasados años sin grandes cambios fundamentalmente. Y se reconocía dos mercados, legales para la comercialización de los usos lícitos, fines y usos lícitos de la hoja de coca. El mercado, en La Paz, el mercado de Villa Fátima, que se supone se comercializa en la producción de la zona reconocida, de la zona tradicional de los Yungas de La Paz. Y el mercado en Cochabamba, el mercado de Sacaba, que se supone, ¿no es cierto?, también comercializa la producción legal de la hoja de coca. Esto no ha sufrido grandes cambios, se ha, ¿no es cierto?, nuevamente plasmado en la nueva ley que hoy día regula de alguna manera todo lo que significa el tema de la coca, del narcotráfico y por supuesto los mecanismos que establece el Estado. El día ha marcado agenda y no solamente las semanas pasadas, ya el pasado año y antes, sin duda, generó conflictos por un tema que es económico, pero que tiene alcances políticos y también tiene alcances, ¿no es cierto?, sin duda de otra naturaleza. ¿Cómo vemos el conflicto? Y hay que entender en su real dimensión. Hay una sobreproducción y hay una demanda al mismo tiempo que genera esa, ¿no es cierto?, producción. Por eso la disputa, por eso los problemas internos. Lo que acá nos llama la atención y de verdad el que debe explicar esta situación es el gobierno que tiene, se supone, el monopolio del uso de la fuerza y que debe así cumplir la ley, las normas. Y todo esto, ¿no es cierto?, parece una lógica muy sencilla y la es, ¿verdad? Si vemos la ley, si vemos la norma y si estamos en un Estado de Derecho. El único mercado, en consecuencia, en este caso, es el mercado, ¿no es cierto?, que administra Coca. ¿Por qué este esfuerzo gubernamental de más bien usar la fuerza, la policía boliviana, para proteger un mercado paralelo? Un mercado que ayer estaba en Urujara, hoy pretende establecerse en Villa del Carmen, ¿verdad?, o en el vecindario, a objeto de legalizar un segundo mercado. A mí no me preocupa mucho el tema, ¿no es cierto?, de la disputa. Lo que me preocupa es que se está instrumentalizando a una institución tan importante como la policía para proteger, ¿verdad?,
a un grupo, y no voy a entrar en otro tipo de elementos o de comentarios, pero a un grupo, ¿no es cierto?, que está pretendiendo establecer con un alto costo social, político, económico, un segundo mercado. ¿Eso qué quiere decir? Proliferación de medios y de mecanismos desde el gobierno de fomentar la expansión de la frontera, ¿verdad?, de la hoja de coca. En el caso boliviano, la hoja de coca, ¿verdad?, es sin duda el primer eslabón de, ¿no es cierto?, el narcotráfico. Me refiero a la hoja de coca, ¿verdad?, excedentaria, a la hoja de coca, ¿no es cierto?, que sale de los mercados paralelos, que sale, ¿no es cierto?, sin una fiscalización adecuada para los fines y usos lícitos, ya sea para usos tradicionales, el acullico, culturales, medicinales, industriales, en fin, pero que en su gran medida y en su gran parte, sin duda, están destinadas a fomentar, ¿no es cierto?, el narcotráfico. Aquí doy la vuelta un poco la página. Es un tema sensible, sin duda alguna. El suscrito forma parte del Comité de Lucha contra el Narcotráfico en la Cámara de Diputados y a su vez el comité forma parte de la Comisión de Gobierno, Defensa y Policía. Y estamos alarmadísimos, ¿verdad?, por los casos de narcotráfico que estamos convencidos han rebasado las fronteras, ¿verdad?, de la actuación del gobierno, de las fuerzas policiales. A estas alturas, el gobierno, ¿verdad?, ya no puede decir que no ha sido rebasado por el fenómeno del narcotráfico. Todas las semanas hay un caso gravísimo, ¿verdad?, de narcotráfico en el país. El hecho de Porongo, que tanto ha, ¿no es cierto?, escandalizado a la población, el hecho, ¿verdad?, de que 5 exdirectores de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, o procesados o denunciados y algunos cumpliendo ya condena. ¿Por qué? Por hechos ligados al narcotráfico. Imagínense las máximas autoridades de lucha contra el narcotráfico hoy en día, ¿no es cierto?, imputadas, procesadas o cuando menos investigadas. Los hechos en Igarzáma, acribillamientos en, ¿no es cierto?, plena luz del día, un colombiano en la ciudad de Cochabamba, un ciudadano brasilero en San Matías, hechos, ¿no es cierto?, de altísimo nivel de violencia, de crimen y de sangre que no son usuales, o por lo menos no eran usuales hace poco en nuestra sociedad. Repito, este es un tema que debe llamarnos poderosamente la atención, porque sin duda alguna nos quejamos del narcotráfico, nos quejamos de que no hay la suficiente cobertura o policial o de luminarias o de medios, ejemplo en el Alto, y no nos damos cuenta que una de las causas principales de, ¿no es cierto?, que genera violencia, sangre, dolor y luta, es el narcotráfico. Y el narcotráfico que no solamente destroza la frontera económica, deforma la economía legal, sino que además genera, ¿no es cierto?, sin duda alguna, la vulneración de nuestras principales instituciones. En este caso, lo que más ha escandalizado ha sido la penetración del narcotráfico en las propias esferas policiales, haya o no ha habido protección. A estas alturas creo que ya nadie duda de que el narcotráfico penetró la policía y sin duda alguna estoy convencida, ¿no es cierto?, que penetró también la administración de justicia y naturalmente esperamos que el día de mañana no aparezcan casos donde la propia estructura política del país en sus distintos niveles puede estar comprometidos con estos hechos de narcotráfico. Esta es la magnitud del problema, donde un eslaboncito apenas, ¿no es cierto?, es esta violencia que nos lastima a todos los bolivianos, particularmente a los paseños y a los vecinos de Villafate.
Nos mostraron un panorama muy interesante, diputado. A ver, algunas interrogantes que nos surgen. Más o menos, con los estudios existentes en nuestro país, ¿qué cantidad de la coca se dedica evidentemente al consumo del aculligo tradicional o para la industria, para cualquier actividad que sea lícita, y más o menos qué porcentaje al ámbito ilícito? Ese sería un primer escenario. Y un segundo escenario, que hay un debate muy fuerte en algunas esferas, incluso mundiales, sobre el hecho de más bien encontrar elementos de legalidad al manejo de este tipo de sustancias, de productos. ¿Qué quiero decir concretamente? ¿No sería mejor legalizar en general el movimiento de la coca en nuestro país? Primero, voy a partir por lo primero. Y ya el 86, 87, cuando se promulgó la ley 1008, más comúnmente denominada así, que se llamaba Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, se hizo un cálculo no científico, más bien aproximadamente empírico, ¿verdad?, de qué cantidad necesitaba el país para los usos lícitos, para usos industriales, para usos, ¿no es cierto?, medicinales, culturales, etcétera, etcétera. Y se calculó de una manera, ¿no es cierto?, casi a priorística de 12.000 hectáreas. Esto es lo que señalaba, ¿no es cierto?, en el 87. Ha sido un proceso absolutamente oscuro, si no transparente, de que se haya aumentado, ¿verdad?, de 12.000 a poco más de 20.000 hectáreas los cultivos, ¿no es cierto?, de la hoja de coca, disque para, ¿no es cierto?, usos medicinales, etcétera, etcétera. Sin entrar en esa génesis, yo les debo decir que por lo menos, ¿verdad?, más del 90% de la hoja que se produce en el trópico de Cochabamba, sin duda alguna, tiene fines, ¿no es cierto?, que no son precisamente los fines lícitos, los fines legales, y una cantidad X, ¿verdad?, de lo que produce la hoja de coca. Esto es fácil determinar desde otra medida, desde otro ángulo. Bolivia, ¿verdad?, está produciendo aproximadamente 30.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, que en toneladas métricas, ¿no es cierto?, tiene otra cuantificación. En todo caso, hay una producción excedentaria de la hoja de coca hoy en el país. Unos hablan de 31, el propio gobierno no se anima a dar una cifra, Estados Unidos ha dicho que estamos cerca de los 39.000, en todo caso, ¿verdad?, estamos en una sobreproducción de hoja de coca en Bolivia, de hoja de coca. Materia prima, sin duda, para el narcotráfico. Y el propio expresidente Evo Morales lo ha dicho, ¿verdad? Ha reconocido que el trópico de Cochabamba sigue siendo la factoría más grande de, ¿no es cierto?, droga en el país. Bolivia produce sulfato base de cocaína y produce clorhidrato de cocaína, que quiere decir, ¿no es cierto?, ya la refinación para la separación del alcaloide de cocaína. En todo caso, ahí tenemos la constatación de que sin duda alguna, ¿verdad?, hay una sobreproducción de hoja de coca. Estamos hablando de hoja de coca, en consecuencia también de, ¿no es cierto?, sustancias ilícitas. Segundo elemento, Bolivia no solamente es un país productor de droga, creo que está fuera de discusión, si no, no encontraría tantos paquetes, ladrillos, laboratorios, etcétera, etcétera. Bolivia además se ha convertido en los últimos años en un país de tránsito, de la droga que produce el Valle de Alto Huallaga, ¿no es cierto?, la zona del Ayacucho, ¿verdad?, del Perú. Perú está produciendo, ¿verdad?, una gran cantidad de droga, y que Bolivia es un país de tránsito hacia el mercado brasilero y a los mercados europeos, que son los que demandan, ¿no es cierto?, droga. Esto nos genera violencia, inseguridad ciudadana, nuevamente deformación de la economía,
Vea usted los datos que ayer mismo el señor comandante general de la policía, que lo tuvimos en la comisión, y, ¿no es cierto?, los directores de la fuerza, nos decía el nivel de violencia y de inseguridad ciudadana que hoy en día existen en Cobija y en las poblaciones aledañas del departamento de Pando y del norte del departamento de Beni. No es chiste. Hay todos los días niveles de violencia, y de una violencia, ¿no es cierto?, con hechos que no son de carteristas, de lanceros, sino hechos de violencia con el uso de armas de fuego, armas cortas, largas, que solo usa el narcotráfico. Estamos frente a un problema serio. Respecto a una cantidad, yo le voy a dar otro dato, ¿no es cierto?, que nos puede ayudar a entender la magnitud de este fenómeno. Por niveles de medición estándar, tanto de nuestra policía, tanto de nuestros niveles de autoridad política, estoy hablando del Viceministerio de Defensa Social, pero también de la URODC y de la Unión Europea, se calcula, ¿verdad?, como mecanismos de medición estándar que apenas se incauta entre el 10 al 15% de la droga que se produce y que se trafica. Imagínese usted, si estamos incautando, por ejemplo, una tonelada, quiere decir que entre 8 a 9 toneladas de droga están circulando en ese mismo momento. Esto es lo que significa el narcotráfico. Esto es lo que significa, sin duda alguna, ¿no es cierto?, este fenómeno, repito, que es un fenómeno social. Respecto a políticas, ¿cómo enfrentar esto? Ya no es nuevo, ya hace mucho tiempo atrás, Naciones Unidas, ¿verdad?, ante el fracaso monumental de políticas solamente represivas, solamente de militarización, que por ejemplo tanto han sufrido los pueblos colombianos y mexicanos con este tipo de políticas de intervención militar, de militarización, de una creciente represión, que han hecho más ricos a los narcos y han hecho, ¿no es cierto?, más pobres a quienes se involucran en el sector. Sin duda, yo personalmente apoyo el estudio, ¿verdad?, de políticas que vayan a enfrentar este fenómeno de otra manera. Una de ellas puede ser, sin duda alguna, la legalización, ¿verdad?, de la droga. La legalización que sin duda alguna, como estudio, como una propuesta de enfrentar de una manera más efectiva. Pero pueden haber otras. Y de hecho, el pariente pobre de la lucha contra el narcotráfico es la educación, es la prevención. Usted, para que tenga nuestra teleaudiencia un ideal, ¿no es cierto?, si destinamos 100 millones de bolivianos, de dólares a la lucha, apenas le dedicamos 1 millón a la prevención, a la educación, a, ¿no es cierto?, nuestros hijos, a las escuelas, a, ¿no es cierto?, los niveles donde debiera conocerse el daño que genera la droga. Lo que sí yo le puedo decir, sin duda alguna, es lo que no podemos dejar de hacer, es luchar contra el narcotráfico, sea legalizándola, sea combatiéndola, sea previniéndola, porque es un fenómeno que destroza el tejido social más importante de cualquier sociedad, que es la familia. Y en la familia lo que tenemos que proteger son a nuestros hijos, a nuestros nietos y sin duda alguna, ¿no es cierto?, la salud mental y la salud, ¿no es cierto?, de nuestras personas, sobre todo de los sectores jóvenes de los bolivianos. Este es un fenómeno gravísimo y yo creo que el gobierno está haciendo aguas en su lucha contra el narcotráfico. Las responsabilidades de todos, sin duda alguna. Pero, por supuesto que una principal responsabilidad la tiene, ¿verdad?, el gobierno desde sus estructuras institucionales. Diputado Lara, como siempre, le agradecemos la gentileza, esclarecedor su punto de vista sobre estos temas. Lo estaremos convocando en cualquier momento. Recibe usted un abrazo. El agradecido soy yo, pues, ya solos. Muchísimas gracias. Vamos contigo, Henry.
Televisión para ti.